Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a quienes nos visitan de Norte, Centro y Sudamérica y de otros continentes. Hoy, en este sábado 15 de junio del 2024, hoy tenemos una charla muy interesante con un personaje, vamos a decirlo así, porque en realidad Guillermo Acirniega es un escritor venezolano con una trayectoria de muchos años, pupilo de Guillén, vivió en Hogar Los Peregrinos. Entonces, hoy tenemos una charla muy interesante derivado de todo esto que se ha venido confrontando y de este momento que estamos viviendo en general, los mexicanos, los venezolanos y Norteamérica, ¿no? Estamos hablando de Estados Unidos porque son años de elecciones, yo digo que lo que es afuera es adentro y lo que es arriba es abajo. Es un año de elecciones. En el 70%, como dije la semana pasada, del planeta va a estar sujeto a elecciones de gobierno y eso tiene pues un sentido de energético para cada ser humano. Y hoy tenemos una charla relacionada con el suceso que se vivió hace 30 años en Venezuela y que derivó en todo esto que han vivido los venezolanos por una elección y una manifestación que hubo en relación a un suceso político muy importante y que dio pues paso a todo lo que han vivido en estos 20, 30 años casi Venezuela y que además ha confrontado al mundo entero en todo lo que ha sucedido porque ha sido muy importante para la libertad, no solo de Venezuela, sino del planeta y a nivel universal. Entonces, hoy tenemos esta charla que se enfoca en un escrito, en un libro que hizo Guillermo en el 2022, el 5 de julio de 2022, en la independencia venezolana, en ese día sale este libro que él lanza y se llama Venezuela del paraíso a los infiernos. Y es el relato de todo este momento que vivieron desde la perspectiva de Guillermo. Es muy interesante porque es desde una parte, vamos a decir, la espiritual de todo el proceso y de cómo se vivió en ese momento. Pues mi querido Guillermo, como siempre es un gusto escucharte una vez más y bueno, pues estamos aquí atentos a toda esta información que nos vas a dar el día de hoy. Te escuchamos. Buenas noches, aquí en Missouri, 9 de la noche, pero para tus oyentes quizás sea, qué sé yo, Venezuela, otra hora, a lo mejor Europa, tengo hermanos en Europa que pueden escuchar Y esto. así, así es. Sí. Bueno, un gusto en saludarte, Igual, saludar mi a querido todo Guillermo, y gusto saludarte. saludar a tu audiencia. Sí, el tema es muy sencillo y a la vez complejo. Sencillo porque si lo queremos entender desde la fe y no desde la razón política histórica, eh, las cosas son claras. Pero cuando entras en las complejidades del razonamiento, es difícil. Necesitas un toquecito de fe. Entonces, este es un libro que lo tuve engavetado por años. Hasta recuerdo una vez que Eileen visitó aquí Estados Unidos, pasó por la granja y le comenté que tenía el propósito de escribir algo de esto, pero que me había frenado porque quizás se iba a malinterpretar en ese momento en Venezuela, aunque a ella no le parecía, pero a mí me parecía que se podía malinterpretar y esperé. Entonces, en el año 22 sentí de nuevo el impulso y como sabes, yo estoy ocupado, pero a ratos emparejo las cosas, escribo, hago los parchos de las ideas y surgió. Y esencialmente el libro
como estrella, digamos, como la joya de su corona, tiene un texto de Mimi que es En la atención venezolanos. Y Sí. aparece en un momento crítico donde en Venezuela se estaba por juzgar al presidente de la República. Este, ¿Eso en qué año fue? ¿Fue en 1993? Qué año es? en el 93, Así ya es. Carlos Andrés Pérez había, tenía 2 años quizás gobernando, estaba en su segundo mandato presidencial, ¿sí? Entonces, bueno, habría que darle su contexto para entender por qué es importante. Vamos a hacer eso, ¿no? Vamos por Sí, sí, partes. yo creo que sí es importante que nos des un contexto para quienes Sí, sabemos que sí lo conocemos de fondo y ampliamente, pero hay exacto, quienes nos escuchan hoy y no saben de qué estamos hablando. Entonces, para que hagas bien exacto. la referencia, qué pasa, qué es, cuál es el antecedente de todo esto y qué es lo que provoca. Y de paso voy a poner aquí un reloj porque tú sabes que a mí se me pasan los horarios y después No, cuando no te preocupes, yo voy ya a te por la tengo. mitad, déjame resetear esto. Entonces, lo primero que podríamos expresar es, vamos a hablar un poquito de Venezuela, ¿no? Antes de entrar en ese contexto del que me estás hablando. Y Venezuela como tierra de gracia y como esa parte del planeta donde se manifestó algo muy importante y muy especial, ¿no? Que es la conciencia del todo y de la nada en una mujer. Este, agraciada no solo por sus riquezas petroleras, joyas, la belleza de sus mujeres, pero sobre todo algo muy importante en lo que hago el énfasis en el libro. Si tú recorres la historia de ese pueblo, es impresionante, ¿no? Esto lo tomo un poquito de Mimi, esta idea de que ese era un país, bueno, en esa época no era país, digamos, era una región, la región caribeña, donde sus habitantes no tenían ni pirámides, em, ni templos, ni calendarios, eran guerreros, eran pescadores, eran esenciales, tribales, pero estaban muy conscientes del tesoro de su libertad. Y cuando se dio la conquista, eh, fue a sangre y fuego. Es decir, muchos se sacrificaron por tener ese don y murieron, ¿no? Como guerreros. Entonces, después esto se manifiesta en, en la época de la independencia y es ese mismo paisito es quien ayuda a independizar 5 naciones, ¿sí? Entonces, estamos viendo que nuestro país está ligado a esa palabra y a través de su historia, hasta nuestros días, yo diría, Claro, la libertad ha sido como una esencia de la naturaleza del venezolano. El ser humano nace para ser libre. El venezolano lo entiende así. El venezolano es un ser humano muy especial. Yo nací en Colombia y me crié en Venezuela. Sí, estuve toda mi vida en Venezuela. Y, y todavía yo recuerdo en mi juventud las diferencias entre, por ejemplo, cuando cruzaba la frontera, pasaba la frontera y encontraba a los colombianos, sin decir que todos son así basados, sino como característica, ¿no? Y así es. había mucha, en Colombia había mucho esto de las clases sociales, por ejemplo. Era importante eso. Mi abuela fue hija de un gobernador, por ejemplo, y yo me daba cuenta cómo ella miraba a quien era de su casta o de su clase y a quien no. Es decir, yo lo Claro, captaba. Era común. En Venezuela, tú veías como una hermandad, como por ejemplo, unos y otros, como que éramos todos iguales. Ese era mi presentimiento, ¿no? Y el trato que se daba de tú no era el mismo que se daba de usted allá en Colombia. imagínate. En muchas cosas, ¿no? El,
el negro, yo nunca vi que hubiese discriminación, al negro se le trataba con cariño, al decir esa palabra era como un afecto que sentía, pa negro, ven acá. O el musiú, que era el de ojos azules y pelo amarillo, que lo llamaban Sí. el musiú. Eran todos parte integral de tú sentías el Sí, afecto. a pesar de haber una diferencia étnica y racial, se trataban como iguales, como pares. Y bueno, hago hincapié porque en México hay un racismo y un clasismo fundado muy grande, pues sí, también de esa colonia ¿no? que vino a apoderarse y a colonizar a México hizo una gran diferencia. Y a Sí. diferencia de como tú bien lo dices en Venezuela, no es así. En Venezuela se dio una síntesis, el del mestizaje fue prevaleciendo. Entonces, esa combinación de razas, el blanco, el negro, el amarillo y luego todo lo que surge de allí, ¿no? El mulato, que es el blanco y el negro, era como un arcoíris eso, ¿no? Como la canción del pavo real del Puma, ¿no? ¿Tú recuerdas esa canción? Sí, cómo no. Ok. Bueno, entonces siempre he tenido ese afecto especial, ¿no? No solo fue mi cuna, perdón, no fue mi cuna, pero fue mi ambiente, ¿no? Y otra cosa que me gustaba de él era la generosidad del venezolano. Y una cosa muy, muy importante que tiene como un toque espiritual, que pocos se han dado cuenta, es el hecho de que el venezolano es capaz de reírse de sí mismo. Es muy bromista. Y cuando la broma toca su personalidad, no le importa. Y es capaz de reírse de sí. Yo veía que en otras personas, por ejemplo, los gringos que llegaban de otras tierras, no entendían eso. O cuando le hacías la broma a ellos, sentían así como que le faltabas el respeto o había... Pero no en Venezuela. En Venezuela ese carácter jovial siempre me gustó. Bueno, esto es como un resumen de lo que sería la introducción, ¿no? En el libro. Y sobre todo la parte relacionada con la libertad, Sí, cómo se va dando. Entonces, yo comienzo explicando cómo se dio algo en la conquista, cómo fueron las luchas, muy brevemente, ¿no? Porque es un ciclo corto para llegar al punto de interés, ¿no? Al centro, que sí, sería la situación política de la que hablabas tú, ¿no? Cuando claro. destituyen a Carlos Andrés. Y en ese recuento, la persona va a encontrar allí lo que sucede con las tiranías que tuvimos, con Juan Vicente Gómez, o la época de la independencia, etcétera. Am, una cosa que es importante aclarar antes de decir lo que pienso decir es que yo no soy un portavoz del mensaje, es decir, lo que yo digo, o mis ideas, no, no representan el mensaje. Es decir, yo soy Guillermo Arciniegas expresando lo que yo pienso y cuando hablo del mensaje, generalmente en mi libro o aquí en la entrevista cito a Josefina o la leo o digo, porque Josefina decía esto, ¿ves? Claro. Porque no se entienda después que yo estoy... eh, Bueno, en siempre, realidad así es como en todos los programas que se han hecho, las citas que se hacen, y en el caso de Ilen o mío, de cualquier persona, no es, como dicen, es hablar desde tu perspectiva sí, sí. sin Y, querer, y, ca- y cada uno allí tenía su propia posición y su forma de ser, y somos únicos y somos irrepetibles, y viva la libertad de expresión, ¿verdad? Si claro, cada así es, uno ser capaz de expresar lo que piensa. claro, Entonces represento mis propias ideas, pues. así es. Ahora, Claro, como siempre, desde un enfoque del mensaje, porque sí. tu vida hoy pues está ligada a eso y tratas de llevar ese mensaje a tu vida diaria y eso es lo que hoy se transmite en cada una de las conversaciones, ¿no? Y si hablamos un poquito de política, porque es inevitable, un tema Sí, 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 es muy inevitable, importante. vamos
sobre todo creo que la óptica sería desde ese mensaje, ¿no? Esa parte Sí. espiritual que implica el hecho de ser político, ¿ok? Bueno, entonces, a medida que voy hablando, mi hermano dice que yo siempre hago un monólogo y no, esto no es un diálogo, entonces sería interesante que también dejarte participar a ti. A medida Claro, que claro, vaya claro. conversando, Bueno, interviene. mira, la verdad es que no importa que sea un monólogo porque estás hablando de tu libro y Ok, hay hechos que conozco y que si veo que hay la necesidad de interceder, lo haré. Y si no, pues libremente que tú vayas diciendo lo que intuyes en relación a todo este tema. pues sí, entonces Venezuela, como lo presentía yo antes, incluso antes de llegar a la granja, antes de llegar al mensaje, cuando investigaba y leía y me acercaba así a los textos de, los, de las corrientes religiosas, digamos, por allí había un run de que en Venezuela, tú debes saber de esto, ¿no? Porque a mí no me interesaba mucho esa parte, pero la escuché, ¿no? De los yogis, de las personas que sabían de esto. Decían que había un centro magnético en el Tíbet que se iba a desplazar y que la nueva Jerusalén se expresaría en Venezuela, ¿no? Y a mí siempre me quedó eso así como, ¿será verdad esto? ¿Tendrá alguna realidad? Que pasaba del Tíbet a Sudamérica y Sí, que se es daba que en Venezuela. Bueno, siempre me quedó esa sensación de que en Venezuela se iba a dar algo especial. Cuando conocí el mensaje, entendí por qué. Y cuando conocí a Josefina y lo que ella representaba, sí, entendí por qué. Y sí, como decía Colón en su carta a los reyes, una tierra de gracia. ¿Sí? Entonces, partiendo de esa noción, la gracia que recibió Venezuela no fue solamente su riqueza petrolera, este, la belleza de sus paisajes y todo lo que rodea nuestro país, sino esa experiencia que se dio en una mujer, ¿no? Y como dije, la intuición de que nuestra libertad es algo esencial. Esto es algo que desde que empieza la Revolución Francesa y el humanismo abarca 2 o 3 siglos de luchas y de conquistas, se conquistan los derechos humanos, los reyes caen, la libertad comienza a ser algo básico, el respeto al individuo, el respeto a, a la trascendencia que tienen sus derechos, ¿no? Como ser único y como ser libre. Este, es una toma de conciencia que se da en la humanidad. Mm. En el libro menciono un poquito aquí y allá, un poquito de filosofía, esto, lo otro. Por ejemplo, hago alusión a los existencialistas. Dice, por ejemplo, Sartre, que me influyó mucho, toca mucho ese tema. Él dice, el ser humano está condenado a ser libre, para, sí, para darle el énfasis a la importancia que tenía esa libertad. Claro, él lo ve como una condenación porque el ser humano, desde la óptica del absurdo, del nihilismo que él profesaba, va sin norte, va sin rumbo. Pero lo importante para rescatar allí es que él comprende que el ser humano es el hacedor de su propio destino. así es. Es con tu elección como tú haces, como tú te realizas, ¿no? Entonces, básicamente, el texto es subrayando esto de la libertad, el libre arbitrio y por qué tiene su importancia. Y hay un momento, a través del tiempo, el venezolano va conquistando y va perdiendo esa libertad y la vuelve a encontrar y la vuelve a perder. Pero hay un momento clave que se dio cuando nuestro país estaba en un desastre económico, en una crisis financiera, y básicamente buscamos un chivo expiatorio a esa crisis, ¿no? Venezuela hubo un boom petrolero en los años, bueno, empezó con mucho antes con Gómez, pero pasado el tiempo lo va explotando cada gobierno
Y a la cúspide de esto llega en el año 74, cuando Carlos Andrés Pérez es presidente y nacionaliza la industria. Entonces, en el país, bueno, el país es invadido por un chorro multitudinario de billetes, ¿no? De dólares. Y el venezolano no sabe qué hacer con esa nueva riqueza, el nuevo riquismo nuestro. Y son 40 años de democracia en que prácticamente se malbarató el ingreso, no se supo administrar, unos con buenas intenciones, otros más, digamos, en la corrupción, pero llegamos a un punto en que el país colapsaba económicamente, ¿no? Históricamente uno de los días se llama el Viernes Negro. Este, y la situación es la siguiente: habíamos elegido a Carlos Andrés Pérez en su segundo mandato. Em, Carlos Andrés promete este, rehacer la economía, ¿no? En su campaña asoma un poco de las medidas que va a tomar, pero no completamente. Cuando asume el poder, él se da cuenta que tiene que haber un cambio de situación y empieza a apretar el cinturón y empieza a pedir la colaboración y a tomar medidas que causaron Sí, un efecto impactante. Pues nosotros no estábamos acostumbrados a pagar impuestos, la gasolina era casi regalada, un litro de gasolina, un litro de Coca-Cola costaba más que el litro de gasolina, imagínate. sí, 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 era regalado completamente. Todo subsidiado, el pueblo prácticamente chupando de la teta del Estado, era, para ser sinceros, ¿no? Es como, eh, entonces él se dio cuenta que la situación no podía seguir así. Si queríamos salvar el barco, tendríamos que transformar esto. Y toma una serie de medidas. A eso, a eso se oponen la prensa, grupos extremos de izquierda, grupos todo, inquinas políticas, enemigos políticos, todos se confabularon para decir, no, este hombre hay que sacarlo. Y buscaron un elemento eh, casi risible, ¿no? Porque no tenía fundamento, digamos, era que él había tomado de su partida secreta unos dólares y se los había dado a una candidata presidencial en otro país, ¿no? Y él pensaba en su forma de pensar que colaboraba con la democracia y en otro país, ¿no? Pero de allí tomaron el caso para decir que eso no era Pa- apropiado y le montaron un pa- juicio. Para destituirlo, ¿no? Sí, entonces toda la trama de esto, claro, los medios de comunicación social, la prensa, la televisión, los partidos políticos de turno, los líderes políticos, todos pendientes, se hermanaron y prácticamente le pusieron esta zancadilla judicial, ¿no? Que no fue un juicio jurídico, vamos a decirlo así, fue un juicio político, cuando ves todos los esquemas. Bueno, sorprendentemente, porque Mimi Josefina no era una persona que no te hablaba de política. Ella, y quizás voy a hablar un poquito de esto porque vale la pena, ella tenía su visión del político, pero es otra Es cosa, es como, importante que como, co- como ser humano. Ella se refería al político como ser humano, como en su conciencia, en su negación, pero no es que era activista política. Entonces claro, nunca la escuché yo hablar, hacer proselitismo acerca de algún partido, algún color político, etcétera. Y era vertical con el Señor. claro. Entonces, sorprendentemente, una mañana aparece un escrito en donde ella alerta al pueblo de Venezuela y, y dice, esto que ustedes van a hacer, esto no es lo correcto". Entonces da una serie de motivos y es el Señor Este mismo. escrito lo tienes Sí, para sí, poderlo, es sí, lo voy a, importante, lo voy a leer, lo tengo abierto. bótalo.
Tengo abierto el borrador del libro, entonces para esos casos así, fíjense bien. Entonces, dice así, ¿no? Esto fue el 20 de mayo del 93. Ya estaba, ya estaba la corte, el fiscal era Escobar Salón y estaban ya a punto de juzgarlo, ¿no? A Carlos Andrés. Entonces, dice, atención venezolanos, tomad conciencia de lo que estáis haciendo. Lo voy a poner al frente porque es más fácil para mí. Con la vara con que medís a vuestro representante, seréis medidos vosotros. Dejad el juicio a Dios. Esto lo vamos a desglosar porque cada línea aquí tiene un significado. Claro, sí, no, Dice, es bellísimo, es muy importante, sobre todo para el sí, momento que estamos viviendo ahorita. dejad el juicio a Dios. Tomad como ejemplo a David. Quien se sienta libre de pecado, tire la piedra el primero. Tenéis pruebas, muchas más pruebas tiene Dios de vosotros. Ni firma la esclava del Señor, Josefina Jacinto Charne. Esto es el 20 de mayo de 1993. Y hay una referencia bíblica porque ella cita cuando dice tomad como ejemplo a David. Esto lo toma de un texto de la Biblia que está en Samuel capítulo 24, ¿no? Que es cuando estas etapas donde David, aún siendo perseguido por Saúl, lo perdona o no le causa daño o no se venga de él porque lo considera todavía el ungido de Yahvé. ¿So? Entonces esa es la parte. Bueno, básicamente esto para nosotros fue impactante, ¿no? Claro, Mira, en ese momento era como si, es como lo percibí, ¿no? Como que si estuviésemos en aquellos momentos del pueblo de Israel, donde el pueblo iba a desvariar o a prevaricar, o el rey iba a cometer una imprudencia y venía el profeta y lo alertaba de parte del Señor, ¿no? Porque nosotros vivimos la historia como desconectada de Dios, pero en la Biblia tú ves ese pueblo siguiendo en la voz de sus profetas, la voz del Señor, ¿no? claro, Entonces, para transportar ese tiempo a esto para mí fue como mágico. Decía, claro. caramba, este, ahora, ¿qué pasó con esa alerta? Pasó desapercibido. Sí, nadie la tomó. Sí, pero vamos a verlo, vamos a desglosarlo y, y de allí partimos para saborearlo, yo diría, ¿no? Porque los que hemos caminado, hemos encontrado algunas cosas más allá de los razonamientos, de nuestras constituciones, de nuestras tendencias políticas. Sí, porque lo que es interesante es que después de ese documento, todo lo que se viene hasta el día de hoy, que es impresionante. Por eso, por eso yo Entonces, titulo, híjole, por eso en el título yo coloco Venezuela del paraíso a los infiernos. Eso lo digo todo. Lo sí, que sí, sí, vivía Venezuela en ese entonces y lo que vive hoy en día. claro, sí, claro. Entonces se cumple porque dice, con la vara con que, dice, con la Mire, vara con que medís a vuestro eres medio, representante, seréis medidos vosotros. Después de esta alerta, el presidente fue juzgado y fue sentenciado culpable. claro, Eso significa que todo lo que se hizo con él sucedió con nosotros. claro. Ahora, eh, como siempre yo digo, lo importante es lo que Mimi expresa. Aquí no hay una parte del libro donde yo desgloso esto. La persona que quiere ir a la sustancia y al corazón de lo que digo en ese libro, que lea esta parte, que lea el capítulo 7, el capítulo 8, y el resto son como
reflexiones, algunas válidas, otras tú sabes. Josefina decía que cuando yo hablaba le ponía muchas hojas a la yaca. Una vez estaba leyendo un escrito y me dice, pero bueno, pero era Mucho caldo a los frijoles, ¿no? una carta, Así una carta a decimos mi aquí. papá. Y decía, pero muchas hojas para la yaca. Decía, yo me reía. Sí, aquí Este, decimos mucho caldo para los frijoles. mira, quizás si te leo en el librito Voces en el Desierto, Sí. ahí recojo yo un remitido que publicamos en conjunto, ¿no? Para apoyar este escrito de Mimi y decir que estábamos de acuerdo con ella. Y claro, en parte pulido por ella, porque sabíamos que eran como ella prácticamente pensaba del Sí. asunto, ¿no? Este, hoy estoy un poco desenchufado, no sé qué me pasa. Tú ¿Por qué sabes que no, será? no siempre uno tiene quizá porque está el Sí, tema de la política y la política trae muchos pensamientos sí. que eh, entonces decía, para más o menos, en principio, si tú eliges a un presidente, tú estás dando tu voto, tú estás haciendo un acto de elección, tú tienes que ser consecuente y ser responsable con esa elección. Ella decía que el presidente tenía que terminar su mandato, que era básico que terminara su mandato y que no lo juzgaran, que podían juzgarlo después que terminara el mandato. Porque mientras él estaba allí, él representaba a cada uno de los venezolanos. Él era como el presidente al recibir ese mandato por elección popular, recibía de Dios una unción y hasta que no cumpliera ese círculo temporal, era Dios quien podía juzgarlo y no los seres humanos. Es increíble, ¿no? Cómo ver la historia, cómo Interesante, ver la pero política desde este punto de vista, ¿no? Este, entonces eso, el alerta estaba basado nos decía, sean consecuentes con su elección, ustedes lo eligieron, ahora denle paso, porque precisamente ese es el juego democrático. Tú tienes un gobierno que está actuando de una forma, tú no lo quieres, bueno, mayoritariamente el pueblo elige otro, claro, tienes que darle el espacio de tiempo para que cumpla y una vez que no estás satisfecho, pues vuelves a cambiar. Es como claro. muy sencillo, pero ella lo enfocaba desde ese punto de vista espiritual, ¿no? Ahora, estas ideas yo las expreso en el libro Qué belleza, o sea, me pero parece increíble eso que acabas de comentar, es muy importante y muy profundo, y que ella lo haya dicho, me parece eh, relevante, me parece muy importante, porque pues a veces no tomamos la importancia de un hecho como ese, ¿no? Que tiene una importancia a nivel espiritual. correcto. Este es un artículo que publico en la prensa, se llama con la vara que midas serás medido, ¿no? Y es haciendo alusión a esto. Claro, estas ideas también están en el libro explayadas, ¿no? Pero creo que aquí está de forma más concreta. Dice, a los pocos días, en- no solo los habitantes de las granjas, sino personas también cercanas al mensaje, ¿no? Entonces se enfocó. Escribimos, consideramos que el escrito de Josefina Chacín, firmado el 22 de mayo en el Nacional, el periódico El Nacional, es un llamado a la conciencia de todo venezolano para que, en vista del momento histórico que nos ha tocado vivir, asumamos la responsabilidad de nuestras elecciones hasta el final, respetando lo que ha sido la voluntad del pueblo de Venezuela. Cuando los seres humanos democráticamente eligen un presidente que los rija, Dios le confiere a esa persona la autoridad que le corresponde de acuerdo al pueblo que lo ha elegido y al que ha de gobernar.
por el periodo que corresponde a su gobierno. Por tanto, creemos que mientras el presidente no haya completado su periodo de gobierno, es solo Dios quien puede juzgar a aquel que representa a la República de Venezuela y a todos los venezolanos, y no la justicia humana. Lo que se haga con él, se hace con cada uno de nosotros. Un juicio al que representa Venezuela es un juicio para cada uno de nosotros, todos los venezolanos. El rey David, como se lee en la Biblia, fue incapaz de tomar justicia por su mano contra el rey Saúl, aun cuando éste no había sido fiel a su misión. Tomemos el ejemplo. La situación que hoy vivimos los venezolanos no puede encontrar su solución en ningún ser humano, ni venir de fuera de nosotros mismos. Todos hemos colaborado de una forma u otra con ella. ¿Quién se puede sentir libre de tirar la primera piedra? Ahora debemos asumir las consecuencias de nuestras elecciones. Tomemos conciencia de lo que estamos haciendo. Esto es importante, fíjate. Con esto no juzgamos defendiendo o condenando al presidente de la República, sino que no podemos permanecer indiferentes ante ese llamado que se nos hace a todos los venezolanos. Dejemos el juicio a Dios. Sí, hay Así muchas es. cosas aquí, muchas cosas. Esto de dejar el juicio a Dios, ¿no? Que está de último y que realmente es lo primero, ¿no? Que surge. Esto también de que fuimos, mira, eran 40 años de derroche, de malversación de fondos, de gastar el dinero en cosas inútiles, de certámenes de belleza, de apuestas en el hipódromo La Rinconada. No, Y yo digo, eran los nuevos ricos sí, de Latinoamérica. Yo este, estudiaba en Italia y digo, eso es como dicen, un corte informativo. Y los venezolanos eran los ricos de la em, escuela, los alumnos ricos eran y los que tenían coche y tenían dinero de sobra. Estamos y la hablando de política, 1986. sí, y la política, vamos a estar claros, si a ese nivel de corrupción no se vivía con honestidad, no se vivía en conciencia, al menos en su mayoría, sin entrar en juicios con unos, con otros, en lo básico de los hechos, como te digo, el balance de cuentas del país te daba a entender que algo no estaba bien. Y entonces, ¿cómo le ibas a echar la culpa a uno? Era como el chivo expiatorio, lo llamo yo en el texto del libro, ¿no? Cuando sabíamos que el pecado venía arropado por todos, es decir, o al menos la mayoría. Entonces, el alerta del Señor queda allí flotando como, como previniendo, como alertando sin efecto alguno. Claro, Porque no sé si conoce nuestra historia, Juan Pablo, pero a partir de allí el país se va en picada. claro, no, Cuando totalmente. gana Caldera, Caldera no hizo sino revivir después que lo destituyen, nombran un títere allí, Ramón J. Velázquez, y luego gana Caldera y no hace sino, a los 2 años ya tuvo que volver a las mismas políticas económicas de Carlos Andrés. Y luego viene Chávez, que es el vengador, Claro. el que viene, el nuevo Mesías, digamos, y al cual ella nos alertó, dice, mira, aquí va a entrar otro espíritu. Esto ya no es la Venezuela de antes. Bueno, Sí, no, saca, terrible. saca tú las conclusiones después de 8, quizás 9 millones de venezolanos en el exilio, yendo a pie hasta Chile, hasta Argentina, buscando el Y bueno, sustento. yo comenté la semana pasada de la experiencia que viví con un venezolano que estuvo conmigo la semana aquí ayudando y de todo el recorrido que él hizo desde Venezuela
desde Barquisimeto hasta México y ahora iba a Estados Unidos. Y me quedé impactado de todo lo que él había vivido en 30 días de trayecto desde allá hasta acá a pie, Sí. transporte, a pie, transporte. Las torturas en las cárceles, los No, perseguidos políticos, no solo la hambruna de las personas buscando comida en la basura, este, tantas cosas en las que devino el país. Bueno, el libro hace mucha cuenta, no lo voy a contar todo porque allí está detallado con fechas, con detalles, si alguien está interesado en esta no, historia, buenísimo. Ya al está, final del programa haces, como dicen, el comercial eh, del libro para que quienes sí, estemos interesados lo leamos y como yo siempre he dicho, los amigos aquí lo reciben gratis, yo no lo, no lo vendo, digamos, pero los que quieran adquirirlo y tengan posibilidades, ahí está. Este, mira, una cosa interesante, y esto se lo debo a papá. Papá era periodista político, periodista de arte. Él me enseñó mucho. Yo iba de chiquito, a, a veces lo acompañaba y él iba a una gira por las entrevistas con los candidatos presidenciales y esto. Entonces yo oía las masas, ¿no? Fervorosas, aupando sus líderes. Y él entendía bastante de esto, ¿no? Él escribió como 2 libros de política, otros de literatura. Entonces, creo que me cultivé con él, ¿no? El político no, es mañoso, el político acuna la conveniencia y es aceptado entre ellos. claro. Entonces, yo quiero, para que es muy fácil caer en la política y hablar del socialismo o del capitalismo. Yo tengo muchos elementos para conversar, pero a mí me gustaría más enfocar la entrevista en la visión que tenía Mimi de la política. Ella decía, mira, esta profesión es una belleza. Si esa profesión se viviera con el sentido con el cual surge, que es de servicio al otro, sería una maravilla. Ahí tienes trazado el camino espiritual, decía. Basta con entregarse a ese ideal de servicio al otro y ahí encuentras la sustancia de espíritu que trae el político. Pero ¿qué pasa? En la realidad no sucede así. En la realidad son las intrigas, las inquinas, el chisme, la escalada de poder, la imagen, el yo prevalece. Y desde luego las consecuencias son que desbarajustes económicos, nepotismo, corrupción, crisis. Entonces nuestra crisis política no es una cuestión de diferencias ideológicas, es lo que yo pienso. Nuestra crisis, al menos en nuestro país, fue una crisis de conciencia, de malbaratar el erario del Estado co- en, en- en transacciones inútiles o transacciones a escondidas. Este, es el robo al erario, es el amiguismo, el vivir del carnet, eh, y no pensar en el país o precisamente en el ideal que sería ayudar a ese pueblo. Y Entonces, bueno, como dicen, todo basado exactamente en un ciudadano consciente, ¿no? De quién es y de quién es dentro de su país y lo que representa y lo que tiene que aportar y lo que em, no ha habido esa conciencia, bueno, no hay en el mundo esa conciencia. Hay países que están más desarrollados con una conciencia que por lo menos la ves, ¿no? Sí, también tiene sus, como bien sabemos, su lado negativo, ¿no? Pero lo que pasa en los países latinoamericanos, pero hoy estamos viendo también un replanteamiento de toda esa conciencia para lo que viene, ¿no? sí, a mí me da lástima, ahora que habla de los países latinos, yo de Estados Unidos, yo no te puedo decir que aquí es el paraíso, pero la gente tiene un cierto respeto por la ley. O, por ejemplo, la maña y el robo son más sutiles, no sé cómo decírtelo.
¿Cómo ves esos países gobernados por nuestros políticos allí? ¿Por qué tiene que haber esa constante inmigración de la gente escapando de nuestros países hacia el norte? O sea, a mí me da vergüenza. No hay personas allí capacitadas, personas honestas, personas que sepan administrar la riqueza y personas que puedan de verdad pensar en servir a su nación en vez de todo este desastre. Y como consecuencia nos trae esa devastación económica, ese desequilibrio. Entonces es triste. Pero bueno, volviendo a la idea del político, te decía que no hay, la cuestión no es ser capitalista o socialista, ¿ves? Yo analizo eso en el libro, porque el socialismo este, tiene una belleza de fondo, pero luego termina siendo pervertido por la misma búsqueda de poder y de permanecer allí, y al final termina cercenándole la libertad al ser humano. Entonces, Claro. allí ya eso no es. Y el capitalismo también ofrece muchas ventajas, pero también tiene Y de la sus... misma manera le cercena la libertad al ser humano, porque Exactamente. igual, o sea, es el mismo Sí, sí, monstruo, sí, más sí, que disfrazado, ¿no? sí, O sea, sí. que no sé cuál es peor. Entonces, fíjate, cuando yo analizo allí lo positivo y lo negativo del capitalismo, y también lo positivo y lo negativo del socialismo, entonces digo, entonces no es cuestión de la ideología, es cuestión de la honestidad de conciencia, Por eso, sí, todo está basado en de la la conciencia. rectitud con la que esa persona asume su cargo. Y esa es la parte importante. Entonces, cuando tú le hablabas a ella mal del este o del otro, de Fidel Castro, ella no veía si era rojo o era azul o era de izquierda o era de derecha. Ella enfocaba su mirada a la persona, a la conciencia. Por ejemplo, vamos a suponer que tú me dices que eres socialista. Bueno, está bien, yo te lo aplaudo, pero muéstrame con tu vida. Muéstrame con tu vida que tú no te vas a enriquecer, que no vas a tener este, cuentas en el banco. Sé un revolucionario, pero no me vengas a mí como esta señora aquí de la esposa de Obama que habla de los pobres y se presenta un día, una noche con un vestido de $30,000. Y treinta Sí, mil sí, sí. dólares, $30,000, el 45% de los americanos no llegan a hacer 35,000 dólares al año. Entonces Claro, sí, no es factible. me vas a hablar a mí de socialismo cuando en tu vida no estás Sí, viviendo lo que predicas, ¿ves? es de risa, O exactamente eso que estás diciendo, no, es exactamente, enfócate en las personas, ve la vida de cada uno de ellos y ahí te vas a dar cuenta si realmente están dando cumplimiento claro, a lo que dicen. Y hay es- personas que sí lo hacen, y sí hay lo cumplen. otro por Wow. allá que está promoviendo aquí la izquierda y un tal Sanders, pero el hombre tiene como 3 mansiones. Bueno, entonces, ¿qué es esto? Ahora, cuando tú ves un presidente como Pepe Mujica, Ah, no, cuando van sí. a entrevistarlo, ¿y dónde vive el hombre? Vive en una finquita, sale el perro Una ahí, no finquita tiene ahí, guardia no, no. presidencial, Ese es un su carro es socialista un Volkswagen. de verdad. Entonces yo digo, bueno, este hombre, yo no estoy de acuerdo con sus planteamientos económicos, porque en realidad la idea del socialismo ah, que elimina el libre mercado no es compatible con mi idea liberal, digamos. Pero yo veo que en ese hombre hay una autenticidad. Digo, este hombre, yo le creo, este Claro, hombre tiene un... Entonces es no es se trata de que coherente. si la persona es de derecha o de izquierda, sino Es de que coherente. si hay una cohesión en su alma, en conexión con su conciencia, en su vocación de servicio, como decía Mimi. Y ahí entra lo que podría ser la parte espiritual si hablamos de política. Mira, aquí hay un librito que me vino a la mente, ya se nos está acabando el tiempo. te voy a A- coartar tu libertad. Ahora que me Tenemos estoy 10 enchufando, minutos, tienes 10 minutos para cerrar el programa. no, lo que ver, ¿En qué te vas a concentrar para redondear todo esto que has estado diciéndonos en relación a tu libro y en relación al mensaje que se dio en ese año, en el 90, tan importante, que además guarda mucha relevancia para este momento y para esa repetición que ahorita se está dando también nuevamente en Venezuela,
y para eso que está pasando en México y Ok. que va a suceder en Estados Lo que Unidos. podríamos hacer es cortar la entrevista al comienzo, que estaba un poco floja, que era como calentamiento, y añadir unos 10 minutos al final, porque ahora es que estoy enchufándome. Ah, vaya, buenísimo. Bueno, Mira, dale, dale, que dale. me viene Ok, ahorita el impulso de leer un librito ok, interesantísimo, ok, interesantísimo, muy sencillo, porque a ok. veces la persona dice, bueno, pero el mensaje, la nueva tierra, el absoluto por allá, el ente por aquí. Espérate, Josefina escribió no solo 7, 8 libros de su puño y letra, ¿no? Sino que hay boletines, hay testimonios. Guillén escribió como 6 libros haciendo referencia a ella, yo escribí el otro. Si Ok. tú buscas en la literatura que dejó ella escrita, cartas, No, bueno, cientos de cartas, no te dan abasto los YouTube que tienes aquí para leerla y para saborearla y para claro, disfrutarla. sí, es Este, una belleza. este librito se llama Pureza de Corazón, es decir, te lo muestro. Sí, sí, lo Aquí conozco. hay, aquí hay unos capitulitos muy básicos y esenciales. Es más, es un poquito más largo porque le hicieron dibujitos y le pusieron ejemplos, pero cuando ella va al meollo práctico de las cosas, mira, te voy a leer solo 3 citas Ok, y cortas. Por ejemplo, ser falso o ser verdadero. ¿Quién es falso? Es falso quien finge actitudes o posiciones para atraer, convencer o engañar a otros. Imagínate la multitud de ejemplos que tenemos en nuestras vidas, nada más con no, esto. claro, Ahora, yo lo voy a aplicar esto al político, ¿ok? Si el sí. político es falso, ¿cuál será el resultado? Tú votarías por una persona, este, que dice una cosa y En después dice este la país otra se y se dio adapta. eso, en este país Sí. se dio eso la semana pasada, una Mm, candidata diciendo mentiras, pero esa fue su candidatura. sí. 30 millones de gentes votaron por ella. No ganó, pero hubo 30 millones de votos de Bueno, una persona que se dedicó a decir mentiras del día uno al último día de su candidatura. otra cita. Es deshonesto quien traiciona la verdad de los hechos que él mismo reconoce para sacar un provecho propio. Es decir, puede haber una persona que se dé cuenta de que ahí hay una verdad, pero como eso va en contra de su provecho propio, es deshonesto y va contra esa verdad. O por ejemplo Totalmente. esta, No, bueno, todo eso que dice, estás diciendo es parte de lo que ha sido el pragmatismo político en Latinoamérica. O sea, era sí, como seguían este manual, todos. quien se sirve es ladrón. ¿Quién es ladrón? Es que no es solo el que mete la mano en el erario público. Es Sí, ladrón quien se sirve del poder o autoridad que tiene para sacar provecho de los otros. Si, claro. si tú leyeras este libro completo, tendrías un análisis de las tendencias humanas que llevamos. Mi esposa lo estaba leyendo hace poco y me dijo, bueno, pero ¿quién se salva de esto? Todos tenemos un poco, porque hay sutilezas que no están Sí, allí. totalmente. No es solamente no matarás, ¿verdad? Como Claro, dice entonces tú piensas, bueno, yo no he asesinado a nadie, pero Jesús te dice, bueno, pero si le dijiste, si ofendiste con una mala palabra a tu compañero, ya estás matando. claro. ¿Ves? Es como ir adentro y Sí, vernos. Quien sí, usa su profesión u ocupación en perjuicio del otro, moral o material, para beneficiarse egoístamente. Entonces, el político que usa su profesión para su propio beneficio es ladrón, es deshonesto. Es claro. así de sencillo, es la conveniencia. Y esto lo retrataba, tú leíste Gibran. Gibran era un ¿Cuál de ellos? hay un libro que se llama El Loco. Ah, ok. Ese era un poeta que yo Leí desdeñaba. varios de Gibran, no, no recuerdo ahorita cuál de ellos. Sí,
yo no leía bien, a mí no me gustaba ese poeta, yo lo despreciaba, digamos, yo Ujú. no lo tenía entre mis listas. Leí Rilke, leí el otro, leí pero cuando llegué a la granja y vi algunos letreritos de él aquí y allá, dije: "Qué raro". Después supe que Mimi le tenía cariño a ese poeta, Sí, entonces me sí, sí. interesó. Yo llegué a Sí, leerlos como dicen, hasta por mi esposa instrucciones de mi mamá, uno o dos libros, no recuerdo cuáles. hasta mi esposa me dijo un día que una anécdota de Mimi que era que tenía en su en su soledad, ella sentía en esa época, ¿no? Donde no tenía Sí, todavía este gentío, y buscaba aquí las lecturas, y un día encontró un poema de Gibran, un librito, y lo leyó, y ella sintió que por fin alguien la comprendía, o que ella se podía comunicar con esa persona, y que empezó a preguntar: ¿Dónde está este hombre? ¿Este hombre está vivo? Bueno, Eh, también lo decía sí, de quién había, de Teilhard. de Telar, ¿no? De Ujú. teclar. Bueno, Sí, te iba a contar en una entrevista de papá, ¿no? Cuando yo era pequeñito, mi mamá nos llamaba: "Vengan, vengan, escuchen a su papá". Y entonces íbamos allá y lo veíamos en televisión y decía, allá un político, le estaba entrevistando a un político y le dice, él explicaba algunas cosas, ¿no? Entonces mi papá le dice: "¿Usted no ha leído la anécdota del loco de Gibran?", le dice. Entonces le dice el hombre: "No, ¿cuál?". Dice: "Era el cuento de una aldea donde todos estaban felices y el rey gobernaba y todos los súbditos eran leales al rey. Y un día vino una bruja de noche, y virtió un veneno en la fuente donde todo el mundo bebía agua del pueblo, y era como una poción mágica, ¿no? Que los enloquecía. Entonces fueron allí uno a uno, fueron bebiendo, bebiendo, bebiendo y empezaron a perder la cordura. Todos empezaron a perder la cordura. Pero el rey no, porque el rey bebía de su propia agua, de su propia fuente, pero el sí, pueblo sí, sí sí. bebía de esa fuente. Entonces el pueblo empezó a decir que el rey estaba loco. El rey está loco, el rey está loco. Pero era porque la poción estaba haciendo efecto en ellos y el rey todavía estaba acuerdo. Entonces cuando el rey vio aquello y que la multitud ya se le abalanzaba y lo estaba acusando de locura, él llamó Sí. a su primer ministro y lo mandó a traer una copa de la fuente. Y entonces delante del pueblo, él también bebió su copa. Entonces el veneno hizo efecto y dice el pueblo que por fin que el rey volvió a ser cuerdo. El rey había tomado la copa de veneno. Sí. Esto, con esto quería decir que este político, este rey, esto es lo que hacen los políticos, se adaptan a la masa. Si la masa cambia de opinión, ellos cambian de opinión, porque están detrás del voto. Esto fue lo que le quiso decir mi papá en esa alegoría. Claro. Así que es la conveniencia, ¿ves? Es la conveniencia. Entonces, el asunto es si la persona lo va a actuar en conciencia o va a actuar Pero, en conveniencia. pero, ¿Ves? pero es que además yo sí pues, discrepo un poco de eso que está diciendo, porque hoy en la actualidad es al revés. Son los medios de comunicación que como envenenan al pueblo para los intereses de las cabezas. Sí, pero hay personas que se dan cuenta. Mira, yo recuerdo una época en que Obama estaba en contra de esto, el LGTB, something de la cuestión. Y a medida que eso fue creciendo, 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 un día de pronto él declaró que sí, que él estaba a favor. Y tú lo escuchas en entrevistas de muchos años anteriores completamente en desacuerdo. Entonces es como que fluctúa, el líder fluctúa de acuerdo a Bueno, por eso, esa, a esa motivación. no, yo digo más bien porque ese líder se tuvo que sujetar a las cabezas, a esa élite, porque sabemos que todo eso LGBT, HIJK, está bien desde las cabezas. Y ahí lo tuvieron que Exacto. sujetar. Ya viste, no sé si viste ahora, toco ese punto, al presidente de El Salvador, querían instituir todo eso y dijo, me opongo, nada, todo eso va para afuera y todo viene instalado por la ONU y todas esas organizaciones, van para atrás. No se va a dar en las escuelas nada de eso. Cero.
Sí, pero tarde o temprano, Juan Pablo, el sistema va a ser arropado Ah, no, sí, claro, por sí, pero una digo, hora. hay líderes que se Sí, oponen, están en sí. contra, que al final todos van a hacer, porque lo Sí, sabemos que la sobre consigna es todo, esa. sobre todo las piedritas en el zapato son los que se están oponiendo a la globalización. Esos son los que están frenando lo que va a venir. Este, hay un, Bueno, porque dime. exactamente, ahora sí que coincido contigo, lo que están haciendo es que llegue a través de las masas y son las masas las que van a decidir todo eso que está pasando ya, que lo estamos viendo. Mira, ¿cuánto falta de tiempo? Porque Ahora, ya se siempre, acabó, pero pues tú tienes siempre, tú siempre abuso, tú eres siempre abuso de consentido ti. del canal y entonces puedes hacer usos de tiempos extras. Este, sin querer, porque si empiezo a responderte y a seguir esa tónica, me voy a salir del tema. Y quería, como me pediste que cerrara, Ok, ok, ok. tenía dos escritos posibles para cerrar. Uno era una reflexión que escribí hace años, pero Ok. prefiero cambiar ese cierre. Ujú. Es un poema donde hablo de Venezuela y etcétera, etcétera. Pero así abriéndolo al azar antes del programa, me apareció este escrito. Digo, caramba, esto está bueno como para cerrarlo. Y me gusta más porque fue casual y no lo planeé, ¿no? Y es un escrito de Isaura Lozada, no sé si has escuchado hablar Sí, de ella. sí, cómo no, claro. En su época esto levantaba ciertas sospechas, porque bueno, claro, teníamos la presencia de Mimi, y entonces, ¿qué necesidad había que nosotros nos comunicáramos con el más allá o con los Sí, espíritus si estaba la revelación del Señor ahí a manos llenas, ¿verdad? sí, Entonces esto causaba un poquito de, pero siendo sí, sí, amplio y siendo amplio y siendo diverso y dándole acogida a cada pensamiento, a cada proposición, esto apoyaba el mensaje, digamos. Y entonces sí, Mimi nos los presentó y bueno, hay otra persona que era como el Jesús aquel de un tiempo cuando los discípulos fueron, mira, por allá hay uno predicando en tu nombre y haciendo cosas. Y bueno, déjenlo, sí, sí. Sí está. Todos son libres. Entonces voy a claro, leerte, sí, nosotros lo publicamos en Libertad y Conciencia, ¿no? Es para que, sí, como cierre, queda genial, porque ok, aquí se ve, que fuimos avisados, de sí, una forma, de la otra, y nadie tomó en cuenta estas advertencias. genial. Se llama Venezuela despierta. Esto fue prácticamente en los momentos de elección, Ok, en que estaba toda esta cuestión de escoger al caudillo militar o no. este, Dice, despierta Venezuela, despierta del letargo en que has estado sumida por el vaho venenoso de personas inducidas por Satanás, que ofrecen promesas que nunca van a cumplir. Supuestamente ella aquí está siendo como la transmisora de una personalidad histórica que era el mariscal Antonio José de Sucre. ¿Ok? ok, Esto es lo grueso del asunto, ¿no? Dice, esta es la última oportunidad que tenemos de desligaros, o que tendréis de desligaros de ese espíritu de iniquidad que os tiene dormidos. Alerta con la elección que vais a hacer. No lo olvidéis. Después será demasiado tarde para rectificar. No creáis en las cosas que os ofrecen basadas en el odio y en el rencor contra vuestros hermanos, subestimándolos y humillándolos con ofensas inescrupulosas y destructivas, porque así era el líder Chávez, iba contra todos y ofendía. Basta ya de seguir dormidos sin reaccionar, saliéndoos de la verdad, la justicia y el amor. Donde hay ofensas y odios, no está Dios. Donde no hay amor, no está Dios. Vosotros tenéis la responsabilidad para elegir la verdad o la mentira. No os dejéis convencer con engaños, haciéndoos creer que vosotros sois el pueblo soberano, que era lo que le decía
Chávez al pueblo, ¿no? Dice, haciéndoos creer que vosotros sois el pueblo soberano, quien va a decidir el destino del país. Eso no es verdad. Solo él busca imponerse como el único soberano y gobernar dictatorialmente, desentendiéndose de vosotros, después que le otorguéis todo el poder que él quiere obtener. No lo sigáis, no lo oigáis, porque llegaréis a arrepentiros. Alerta, Venezuela, despierta. Antonio José de Sucre. de veras. La mano derecha de Bolívar, quizá más noble que Bolívar. Sí, 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 sí. Dime tú si lo que está escrito aquí no se cumplió. Claro. Dime tú si esto No, no es una totalmente, profecía. Dime tú totalmente. si el horror, si la hambruna, si la crisis, todo este movimiento telúrico de devastación que ha habido en nuestro país, que está en el cero, digamos, que está en la ruina económica y política, no es una confirmación de todo esto, ¿no? Totalmente. Bueno, mm, Qué bárbaro. Sí, es increíble, además, después hasta de los la muertos. manifestación que hay, ¿no? Del femenino en Venezuela y luego y todo esto esta decisión que toman todos los venezolanos y que lleva a lo que hoy se está viviendo, ¿no? Sí, y poca gente lo sabe, poca gente esa era mi intención al comienzo, es decir, este detalle histórico, espiritual, porque es así, no lo conoce mucha gente, a No, no, pesar no, de que se no. trató, No, pues no lo sabe nadie. O sea, digo, tú hablas con un venezolano, no tiene ni idea de nada, ¿no? Te digo, bueno, hay unos que pero, no saben ni qué está pasando. Es como cuando te revuelca una ola y siguen y apenas están levantando y no saben todavía ni qué ha pasado en 25 años o en 30. Menos a nivel de la conciencia. sí, y esto va a desembocar en algo más. Venezuela está pagando con su sufrimiento, como pagó el Tíbet cuando invadió el comunismo, Claro. porque sufrieron mucho hubo una persecución terrible con ese No, pueblo no, cuando es los brutal, es cercenaron. brutal, es Ah, brutal. O sea, sí, lo que hicieron la con ellos, magnitud de lo que pasó en Tíbet, si la lees, es de una dimensión. los masacraron. Había hombres que les hacían la vasectomía, que llaman, para que no tuviesen reproducción. A los No, monjes los colgaban de los árboles. no, Uno le cortaba con un machete el brazo y le decía, ¿crees en Dios? Bueno, dile a Dios que te regrese el brazo. Horrible, porque las torturas quedaron allí, no, bueno. este, eh, Las torturas, la destrucción registradas. de toda la ideología, de todo, absolutamente todo lo destruyeron. Sí. Y entonces ese sufrimiento, eso es tomado por el Señor para parte de nuestra redención como humanidad. El sufrimiento que está sufriendo, está padeciendo Venezuela en estos momentos, también es una contribución a Claro, esa salvación. Es parte de esa purificación. Claro, fue en parte añadida por nuestra elección, claro, pero no deja de tener sus frutos si sabemos con paciencia aceptar el momento de la hora de la justicia, que sea el momento de la justicia de Dios cuando cese este gobierno inicuo y tiránico, vamos a decirlo así, que está impuesto en Venezuela. claro. Entonces, que sea él mismo, su misma mano, quien borre y hasta que sea cumplida toda justicia, tenemos que llevar este trago amargo con Así es, paciencia. así es. Cuando surgían las manifestaciones, cuando nos dimos cuenta, digamos, y se invadían por millones las avenidas en Caracas, millones, Juan Pablo. Sí, 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 sí. Josefina decía, mira, ni que marchen, ni que salgan, ni que hagan, hasta que no se cumpla la justicia del Señor, ese hombre no cae. Y Claro, cuidado, que el que viene es peor, decía. Acuérdate que yo tuve la suerte de estar con ella porque teníamos libertad de conciencia y tocábamos estos sí, temas y sí, los sí. temas estaban en el tapete, ¿no? Y hay No, qué cosas bello. interesantísimas. No, me Por ejemplo, imagino. eso que te decía yo del político. Imagínate tú que una vez llegó Horacio, creo que era el nombre de su hermano, que fue diputado, Sí, sí, senador, sí, sí, sí.
no sé si senador o diputado, pues muchísimos años. Y sí, tuvo una entrevista privada con ella, y ella nos contó, ¿no? El resultado. Y una de las cosas que le dijo Horacio a ella, mira, Josefina, todos mis amigos son millonarios, son ricos. Yo soy el único tonto que no hizo fortuna. Y Josefina le dijo, de eso que estábamos hablando de la honestidad, ¿te acuerdas? sí, 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 Y ella le dijo, no, hiciste lo correcto, mijo. Eso es lo que tenías que haber hecho. Porque la visión de ella sí, era esa, ¿ves? sí, Ahora, te estoy hablando de que Horacio Chacín fue de la época de los 40 años antes de Chávez, ¿ok? Es que no estamos hablando de angelitos. O sea, sí, sí, porque sí, a sí, sí, veces se sí. ve como que la era post-Chávez es la macabra y la No, era no, 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 anterior, no, lo sabemos, no, pues no, sí, eso no, fue el nido, eso fue la preparación totalmente. para lo que vino. Son Entonces, los revolucionarios en todo el continente, ¿no? Entonces, Venezuela llegó a ser el primer consumidor de whisky del planeta per cápita, Juan Pablo. Eso sí, te sí, dice todo. sí. Hasta yo digo en el libro que yo contribuí a esa cifra con mis amigos los poetas en Exacto, esa seguramente. época de la escuela de letras. Sí, 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 me Bueno, imagino. Juan Pablo, no me queda sino despedirte, darte las gracias, ¿ok? Porque yo sé que No, tú eres generoso, pero si seguimos aquí vamos no, 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 no. Bueno, a- más bien vamos a tomarnos, voy a leer el libro, voy a leer tu libro y bueno, seguramente tenemos charlas pendientes contigo. Es importante más bien que tú reflexiones cuál es el siguiente tema que tenemos contigo. me vino un tema interesantísimo que lo he Sí, trabajado toda mi vida, pero que sí. es para muy pocas personas, porque no creo que tenga, es más como un poco filosófico, un poco, es en relación al yo. Y, No, y, buenísimo. y lo puedo ver con los grabados de la nueva tierra, Me pero te encantaría. digo que si le vamos a decir que Somos, tu audiencia tiene 400, 300 personas, ese día se van a presentar 100 no y importa, 50, no 50 importa, van a cerrar el programa. digo, pues también hay como dice, hay sus regalos para esos 50. Sí, ¿Cómo, cómo se va a llamar el programa? tienes razón, basta que uno tome conciencia, Sí, es así suficiente. es, Para Dios no hay sino ese uno que toma conciencia. así En es. eso estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Así es. ¿Cómo se va a llamar el programa para que lo anunciemos? Eso sería, ah, no sé, le pondríamos un título después, pero es en relación al yo, Ok, que fue mi tema fascinante y las preguntas que le hacía a ella siempre en relación a eso y las respuestas que recibí impactantes y todo lo que viene en el mensaje. no, pues buenísimo, porque Es un podemos hacer tema de realmente, misterio. vamos a hacerlo con unas preguntas importantes para que tú la develes con mucha de la información que también ella te dio a ti. Es ¿Te sobre parece todo bien? lo que ella dijo, lo que me fue abriendo la vista, ¿no? La visión de lo que es el yo. Hasta Buenísimo. tuve una experiencia con ella, pero esa sí no la voy a contar porque es privada. Sí, De ella fueron testigos como 12 personas en unas reflexiones. Y Sigfrido hizo alusión a eso, pero a su experiencia. Y fue como el tope, ¿no? Donde yo sentía que el Señor me revelaba de qué se sí, sí, trataba mi experiencia y a partir de allí, como que descansé, ¿no? Como dice, bueno, si Él me ve, con esto es suficiente. qué Ese fue mi belleza. descanso. Sí. Qué belleza. Yo le Pues agradezco mucho a ella. ya no te voy a dejar hablar porque tú te sigues. Podemos echar 8 horas. Ya se acabó Por el programa. eso, por Tienes otro eso, programa, tienes que preparar este programa nuevo del yo. Lo vamos a, lo vamos a, lo vas a preparar, le vamos a ponerle fecha antes de que se cumpla el 70 aniversario de la recepción del mensaje a los hombres de la nueva tierra, que es eso es el 22 de agosto, el ¿no? 28. Estamos a 2 meses de que se dé esa fecha tan importante, así es que tienes el compromiso de hacer 70 ese años. programa antes Va a ser. de que, de que llegue esa fecha del 70 aniversario, 70 años, y como dicen en la Biblia, la semana 70 hoy es muy importante. Ok, Entonces, vamos a ver.
Siempre y ¿eh? cuando sea como esto, una conversación improvisada, Sí, agradable, no sí, tanto sí. académica como No, 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 eso no, es lo pero que más me gusta. que prepares algunas preguntas para que las vayas desarrollando y realmente, Ah, como sí. dices, se haga una Lo que, conversación más profunda y más completa. lo que tienes que hacer es, en esa oportunidad, vas a tener que darme el acceso a la pantalla que yo pueda Bueno, presentar por los eso, grabados, como lo como lo hicimos hicimos una en el vez. fondo, ya Lo sabes que hago tú con mi cuenta. Lo hago así con mi es, cuenta y yo voy a settings y doy el acceso, porque tienen que sensacional. ver mucho con los grabados. Buenísimo. Ok, No, porque también si no podemos tener, como te dije, bueno, lo preparamos, porque si no también yo meto los grabados a manera de cómo tú vas hablando. Entonces, ok. veamos cuál es Entonces, la mejor manera. para finalizar, el librito que recomiendo, si usted está trabajando en la política y quiere gobernar este país y quiere que las cosas se den como el Señor quisiera que se dieran en un país, lea este librito. Dáselo. Allá todos los Por seguidores, favor, tú que estás en Estados Unidos, dáselo a Donald Trump. todos los seguidores de María Corina deberían leerlo para que Exacto, y María Corina. Te lo para voy a llegar dar bien ahora. entrenado, Ahora sí. para llegar. Yo no sé si la van a dejar ganar, sinceramente. Te voy a estar Sí, claro. Yo soy pesimista. Yo veo ahí una trampa ya sí, todo armada el mundo. Sí, no, y todo el mundo, no le veo futuro. lamentablemente, Pero quién todo el sabe, mundo puede haber conocemos de la sorpresa. malicia de este hombre y de Sí, su equipo. Ojalá Dios quiera, vamos a ver qué Dios dice. sí, hombre. Pero Así es. bueno. Ya, y el otro librito que recomiendo está en Amazon. Es en Ok, Venezuela, del paraíso a los infiernos. eso lo vamos Crónica a de una buscar. profecía se llama. Y bueno, como dije, el que quiera saltar a los dos capítulos centrales puede saltar, yo no tengo problema, pero los otros son No, 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 no te tergiversaciones. preocupes. Lo interesante es Los, leerlo completo, a ver qué pasa. ahí vas a encontrar los cuentos del cuentacuento. Súper, sensacional. Pues muy bien, despido Bueno, el programa un porque abrazo. si no, no, o sea, tú me sigues contando. Entonces, vamos a cerrar el programa, mi querido Guillermo, como siempre, el cuentacuentos más famosos de este canal, desde Ciudad de México, México, hasta el estado de Missouri, en la ciudad de Bolívar, una vez más con nuestro querido amigo Guillermo Ciniegas. Muchas gracias a todos ustedes. Bendiciones. Gracias, mi querido Guillermo. Un abrazo. No me vas a decir Ilan, Es que me dije, In Lakesh, y yo digo Halaken. Halaken. Listo. Gracias. Buenas noches.